Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola hermanos, bienvenidos al séptimo, si no me equivoco es séptimo, bueno, estoy pronunciándolo bien a saber, a mí la Meli me dice siempre que necesito terapia de lenguaje, porque me cuesta pronunciar algunas cosas, pero bienvenidos al séptimo episodio de Reset. Ahora estamos en un episodio diferente, como siempre tenemos invitados especiales. Está con nosotros César Mónico, pastor de Campus Miralvalle, y tenemos a alguien nuevo que nos ha ayudado con esto porque las últimas semanas ha sido una odisea producir este volado, ¿verdad, David? Así es, por recientes problemas tuvimos que dejar ir a Fanti, le agradecemos por Gracias su por servicio. nada, Fanti. Así que a partir de ahora está despedido. Por los episodios anteriores. Aunque hoy se convirtió en odisea hace unos minutos. También ya escucharon ahí al nuevo que está ayudándonos, Javier Contreras. Si no lo conocen, es el nuevo guitarrista estrella ahí que tenemos en Campus Hotel. Y ningún parentesco con Julio Contreras, por lo menos hasta donde sabemos. Con Julio Contreras. Solo para que sepan. Es la manera más fácil de identificar a Javi, además de que se escucha bien, es que es el que más se mueve de todos nosotros. Yo he visto que somos, con Javi a la par, yo estoy más que convencido que somos más que tiesos todos, porque Javi sí se mueve. Y creo que lo cohibimos a él porque creo que se movería más. Sí, yo creo que sí, fíjate, pero de verlos a todos ustedes parados, creo que no inspira. Pero está Javi ayudándonos a producir el podcast ahora. Y bienvenido, César. Bienvenido. Gracias Eduardo. Qué bueno estar con ustedes acá para hablar sobre esto tan importante de hombres. Así que gracias. Ok, vamos a darle entonces el tema o el mito, el enunciado, la idea que vamos a resetear ahora es la siguiente, quiero ver si la digo bien, es los hombres no deben mostrarse afecto, así es, ok. ¿Qué piensan de esto? ¿Los hombres no deben mostrarse afecto o sí deben mostrarse afecto? ¿De qué manera? ¿De qué tipo de afecto estamos hablando? ¿Qué pensás, David? Bueno, como saben, estamos yendo por diferentes áreas grandes. Hoy nos toca hablar acerca de la comunidad y cómo los hombres deberíamos relacionarnos unos a otros. Entonces, aquí viene este tabú. Yo diría que es algo bien latinoamericano. No necesariamente podemos hablarlo en otras culturas, pero ustedes saben, cuando uno se da un abrazo, cuando uno se muestra cercano a otro hombre, comienzan los típicos, algunos cantecitos así, ¿verdad? Sí, y todo el mundo comienza a burlarse porque el típico macho latinoamericano no debe mostrar sentimientos. Eso es como algo que a todos nos han de alguna manera inculcado, y no necesariamente hombres, a veces son nuestras mismas mamás. Yo no sé si a ustedes sus mamás les decían, los niños no lloran. No sé si en algún momento, ¿verdad? Yo voy a preguntar aquí, voy a hacer la pregunta. Yo pensé que así se llamaba el programa, o sea, se iba a llamar el tema del día de hoy. Dicen que los hombres no deben llorar. Pero esa quizás es una buenísima para tomarla más adelante. Esa sí, está buena también. Sí, de hecho, creo que debemos hacerlo, ¿verdad? Pero ahora estamos más en el lado de cómo debería ser tu dinámica de amigos, cómo deberías mostrar afecto a otros. Yo sé que en este podcast la ley no escrita, y lo hemos dicho un montón de veces, es que si no hay bullying no hay cariño, pero es una manera, digamos, de demostrarlo. Sin embargo, ¿cómo debería un hombre de verdad, centrado en la Biblia, mostrar afecto o no debería mostrarlo? ¿Qué pensás vos? Mira, la verdad es que sí, es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, algo que ha venido sucediendo desde hace muchos años, mucho tiempo, en que desde la casa a veces se nos ha metido esta idea en que los hombres no deben de demostrar sus emociones. Pero, como tú lo estás diciendo, ahorita vamos a romper o a quitar o a hablar sobre este tabú para decir qué es lo que la Biblia dice. Porque algunos, hemos luchado contra este tipo de situaciones. Y es difícil, es duro. Sí, para eso te trajimos, para que dieras tu testimonio. Ok, yo lo debo de reconocer. Yo no soy muy expresivo al hablar de emociones en ese aspecto. Pero tengo mis emociones, ¿verdad? Pero no. Bien guardaditas. No, sí, bien guardaditas. No soy muy expresivo. Por eso digo, a veces hemos luchado y esto está muy arraigado en la cultura.
que lo hemos recibido de todas partes, de nuestros papás, de nuestros amigos, el bullying, o sea, tanta cosa que sucede, pero la verdad es que sí tenemos que ver a la luz de la Biblia qué es lo que Dios dice para nosotros como hombres, para verdaderamente vivir como Dios manda. Sí, creo también, perdón, dale. que tiene mucho... Lo más importante, obviamente, ver qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver la cultura, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? En nuestro país. Bueno, quizás en Centroamérica, no sé si en toda América. Por ejemplo, para ir a nosotros que quizás vemos fútbol, ¿verdad? Vemos que a veces, e incluso después de un gol, hasta se dan un beso, así, y no son jugadores una que... nalgada, ¿verdad? Ajá, y no son jugadores que por eso... Yo por eso no juego fútbol. No, yo tampoco. Pero muestran su afecto. Sí. Y ellos no están con esa picardía de... ellos quizás son otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, ahí entra creo que mucho La la parte cultura, cultural, ¿verdad? de plano que sí. Y quizás es muy cultural. Y yo creo que de hecho los latinos somos los que más afectos mostramos. Sí, Porque- pero es chistoso porque mostramos un montón de afecto hacia el sexo opuesto o hacia los niños incluso, pero entre nosotros... Sí. De- Entre hay nosotros algo- es menos, sí. pero aún creo que comparado con los gringos o los europeos, o con excepción de algunas partes de Europa donde... No, yo diría que donde los sí hay- europeos orientales... Donde sí hay besos, por Sí. ejemplo, entre hombres para saludarse, sí es otra onda, ¿verdad? Sí. Que antes de venir aquí a grabar estábamos hablando de eso. Yo les estaba diciendo que a nosotros nos criaron en mi casa que nos saludamos con mi papá de beso y con mi hermano, solo tengo un hermano menor, de beso igual, y hasta la fecha todavía lo hacemos. Y con mi hermano, bueno, mi papá ya es un hombre mayor, ¿verdad? Pero con mi hermano ya somos hombres también bueno, tengo 31 años y mi hermano tiene 29, si no me equivoco. Entonces es bien chistoso porque cuando vamos a comer afuera o nos quedamos de ver en algún lugar y tenemos ratos de no vernos, es lo más espontáneo, ¿verdad? Ni lo pensamos. O sea, es natural de, ¿qué onda, Stuli? Como le digo a él, ¿verdad? Arturo se llama él. Y nos damos un beso. Pero creo que un montón de gente, a veces yo lo he percibido, que está ahí alrededor, se queda como... En silencio "Uy, incómodo". ajá, como que pasó aquí, ¿verdad? Y no vamos a hablar de ese otro tema que está detrás de esto ahorita, Sí, no. pero sí de plano, lo que sí es cierto es que culturalmente no es bien visto, no es aceptado que entre los hombres nos mostremos afecto. Ahora, no estoy diciendo que nos tenemos que andar besando con todos los hombres que A mí que me estás preocupando cada vez que vas que entrando en esto. tenemos, fíjate. que tenemos a los que tenemos afecto. Sí. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de mostrarnos afecto? Es interesante, fíjate. Vamos a ver, yo tengo un par de pasajes, yo me imagino que César ya tendrá algo en mente también, pero tengo un par de pasajes que a mí me hacen mucho pensar. Como te dije, o como he dicho antes acá, cuando yo tengo un problema con ver cómo debería comportarse un hombre cristiano, siempre termino yendo a la misma referencia, yo voy a Jesús. Cuando yo tengo una controversia, cómo debería un líder comportarse, porque ustedes saben, hay un montón de mitos alrededor del liderazgo. Unos dicen que es una cuestión solitaria, otros dicen que hay que poner una distancia entre los que liderás y vos. Y yo sinceramente ese tipo de cosas no lo veo en Jesús. Yo no veo que Jesús haya puesto una distancia entre él y sus discípulos. Por ejemplo, era tan así que, bueno, y si somos muy acuciosos, ¿verdad? Isaías 53 dice que lo vamos a ver, pero sin atractivo para que le deseemos. Es probable que Jesús no haya sido el típico Jesús que nos imaginamos como, yo no sé si ustedes recuerdan esa película de los 50 que pasaban en Semana Santa, ¿verdad? Hijo de Dios, que cuando veían a Jesús tenía hasta un halo de luz, la cara de él era el más rubio, era el de ojos claros, el más alto y el más chel, todos los demás bien chuquitos alrededor, ¿verdad? Pero Jesús destacaba por su fisionomía. Pero si vamos a tomar Isaías 53 y otro pasaje que yo les voy a mencionar ahora, te van a dar cuenta que realmente pues no había una distancia entre maestro y discípulos tan marcada. Tuvieron que pagarle a Judas para que fuera a darle un beso, por cierto, un beso, a Jesús, para señalar quién era el que debían llevarse, porque por lo visto eran tan similares todos, hombres galileos, hombres de calle, que no se distinguían. Ellos... Hombre de playa, vea. Ajá, Quizás exactamente. no de calle, pero de playa. Imagínate a la selecta playera, ¿verdad? Ahí todos juntos y mismo tono de piel, mismos ademanes, probablemente. Yo estoy casi convencido, como te digo, no tengo dudas, pero tampoco muchas evidencias, que Jesús no se distinguía entre los demás y que no usaba una ropa diferente y que no era necesariamente alguien que destacara por su físico, sino que tuvieron que pagarle a Judas para decir, hey, este es.
porque no estaba a esta distancia. Veo, por ejemplo, que a Jesús los niños se le acercaban naturalmente. Y no me vas a dejar negar, Eduardo. Voy a hacerte a vos con esto. Dale. ¿Cómo se te acercan a vos los niños? Sí, Se te acercan, pero por pura curiosidad, ¿verdad? Para ver si estoy vivo. Se me acercan para ver dónde tengo los botones. No, digo que es mucho más probable que un niño se te acerque y te abrace o tenga algún afecto contigo si vieras que eres alguien accesible o que por lo menos muestras tus emociones de alguna manera. Yo no sé si ustedes lo han visto así, pero ¿cómo sería Jesús que los niños querían estar con él? Pensarlo. ¿Vos sos el tío favorito, César? ¿Cómo sos en tu familia? En el ranking de tíos, ¿a dónde estás? En el ranking de tíos, pues tengo pocos sobrinos. Sobrinos cercanos, solo tengo una sobrinita que no es muy cercana a mí, pero sí, cuando nos vemos es... hola tío, y tenemos esa relación de... Por default es el tío favorito. De molestar un poco, pero tengo otros sobrinos por parte de primos, donde no soy el tío favorito, creo yo, ¿verdad? No soy, pero sí hay mucha alegría cuando nos vemos, porque no nos relacionamos tan seguido. Por ejemplo, mis sobrinos en Estados Unidos. Cuando nos vemos es abrazo, es beso, y ya están grandes, o sea, tienen 10, 12 años. Está esa parte, pero a veces es porque no nos hemos visto durante tanto tiempo. Pero ya con alguien que te relacionas a diario, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo es esa amistad? ¿Cómo manifestas tus emociones ahí? Como digo, no tengo un sobrino, una sobrina que esté ya con quien me relacione más seguido, pero... Sí, yo creo que lo que tú estás refiriendo es lo mejor que podemos hacer. Siempre es Jesús el parámetro para poder buscar una respuesta a nuestras inquietudes. Y cuando hablamos de un modelo para hombres, Jesús deberíamos de acudir siempre allí. De verdad que sí. Hagamos una prueba, vamos a hacer un experimento social aquí. Vamos a preguntarle a nuestro nuevo sound manager, megamaster de nuestro podcast, Javi. ¿Quién es el hombre que tú conoces en tu vida que más admiras? ¿Qué más admiro? Ajá. Alguien que es un role model o alguien que de verdad te impacta la vida. ¿Quién es? Puede ser raro, porque quizás lo más normal sería que dijera mi papá, pero no viví con mi papá mucho tiempo. Sí. Entonces, tranquilo, se vale decir cualquier persona. Entonces creo que mi suegro sí lo admiro mucho. Ajá. Por su rol como padre, ¿verdad? Bueno, su matrimonio, ¿verdad? Solo desde ahí me hace admirarlo un montón. Pero admiro mucho el tiempo que a pesar de que estuvo muy metido en el ministerio y todo, él tenía el tiempo para su familia siempre. De acuerdísimo. Entonces, a él, como hombre, que eso sí lo admiro mucho. Es interesante que me digas eso, fíjate, porque fuera de micrófonos y sin saber, esto no es ensayado, señores. Yo solo quiero dejar que esto es sumamente espontáneo, eso se trata el podcast. Tú me contaste algo que hizo tu suegro cuando todavía no te habías casado, así que a mí me gustaría que nos contaras esa experiencia aquí ante micrófonos. Contanos cómo te sentiste, ¿verdad? Pero contanos qué fue lo que hizo. Yo recuerdo que así es como que fue un testimonio, ¿verdad? Hasta me acordé de los cortometrajes. Pero yo me acuerdo que lo saludaba y él me saludaba con un beso, como que fuera mi papá. Pero él no me transmitía a mí eso de ponerle la mano porque lo sentía raro, sino que yo sentía de él, no sé, como genuino, lo sentía fraternal. Entonces, pero fue raro, eso sí, no lo debo confesar, fue raro. Y después ya fue tan cotidiano que para mí fue normal. Hasta ya le ponía así como la mejilla, así. Y así quedamos. Y de hecho lo veo, lo voy a ver la otra semana. Y seguramente igual, porque él así muestra su cariño con su familia, con toda la gente. Sí. Aunque él, como en la iglesia, él era el pastor de la iglesia, con los jóvenes así era, los abrazaba y todo. Pero sí, yo creo que a más de alguno lo ha de haber sentido raro, pero yo sí lo sentí normal, o sea, no sentí acoso o algo así porque él hiciera eso conmigo, casi que la primera vez que lo conocí. De acuerdo. Bien interesante, a mí me parece bien interesante eso. Sigamos con el experimento, vamos ahora con el Edu. Edu, ¿quién es el hombre en tu vida o que ha tenido de alguna manera una injerencia en tu vida que tú más admiras? O de los que, bueno, me imagino, porque si sos como me imagino,
que te pareces un poco a Ya, mí. como ya saben, este podcast tiene un montón de prejuicios en mi contra, pero dale. Oírlo, hacete la víctima. No, te digo, porque me imagino que pensás similar yo no sé si tengo una persona que es la que más admiro, tengo una lista de gente, entonces pensá en uno y el nombre o la persona. Creo que tengo una lista, pero yo creo que sin pensarlo, el primero es mi papá. Es mi papá y bueno, a veces hemos platicado con David aquí en la oficina, fuera de trabajo y eso, ¿verdad? Mi papá es el hombre, vea. Sí. Mi papá, de hecho, no es muy emotivo. De hecho, creo que es más emotivo que yo, eso sí. Pero eso no es muy difícil. Para los que lo conocen, saben que así es, vea. Mi papá es calidad, vea, con la gente, es súper calidad. Pero es mi papá, o sea, mi papá es el referente, admiro de él un montón de cosas, su paciencia, su carácter, ¿verdad? Es el hombre más manso que conozco, o sea, de plano que sí. Y cuando pienso es el hombre más manso que conozco y pienso en Jesús que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, digo, juela, ¿verdad? Entonces... Esa la sacó súper bien, ¿verdad? Ajá, entonces, mi papá. Exacto. Yo conozco a tu papá, Eduardo, y puedo coincidir contigo. Es un hombre admirable, de verdad. Pero tirando algunas líneas comunes, antes de decir la última conclusión, César, ¿quién es el hombre o la persona que más ha influenciado tu vida o tú admiras? Ok, ha cambiado con base a la vida, a lo que voy viviendo. Se ha vuelto, así como tú decís, una lista de personajes o de personas. Pero el primero de esta lista, como lo acaba de mencionar Eduardo, es mi papá. ¿Verdad? A la edad que tengo ahora, yo puedo ver hacia atrás. Mi papá ya no está vivo, ya falleció. Pero cuando veo hacia atrás, yo admiro muchas cosas que él tenía. Entonces ya no lo tengo presente y hablando de esto de emociones es difícil porque yo digo, ahora yo lo quisiera tener vivo. Ahora yo quisiera preguntarle algunas cosas, quisiera saber cómo se hace o cómo le hizo, pero lo admiré en muchas áreas. Ahora, el área que sé que él tenía una deficiencia y quizás yo lo aprendí de él es esta parte de no transmitir las emociones, de expresar más que todo, de verbalizar lo que sentimos. Y en esa lista yo tengo otra persona que yo digo, hey, esta persona a mí la tengo en esa lista como el top de cómo lo hace, o sea, cómo es de cariñoso, cómo expresa sus muestras de amor hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia los que están a su alrededor, un hombre muy pacífico. Es un líder acá de la iglesia, no voy a decir su nombre, pero es un hombre que... Qué aburrido es influencia en un grupo pequeño de nuestra iglesia. Casi que sé quién es, fíjate. Pero a mí me admira cómo este hombre, o sea, transmite esa tranquilidad y cuando te ve dice, hey viejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, y te abraza y sentís, como dijo Javi, ese abrazo fraternal que es sincero y o sea, no sentís ese que es un abrazo por compromiso, sí. No, sino que lo sentís muy sincero. Y lo que hablábamos de los niños, veo cuando vienen los niños o sus nietos y este hombre se agacha para saludarlos y los niños lo saludan. Yo digo, qué tremendo cómo este hombre logra tener esta capacidad para poder acercarse, saludar, expresar. O sea, cosa que a veces yo lucho porque yo digo, ¿lo abrazo o no lo abrazo? ¿Le doy la mano o solo de lejos lo veo? O sea, son situaciones bien complejas. Entonces, esa lista, tengo estas dos personas que están ahí, ¿verdad? Este primero que era mi papá y este segundo que es esta persona que yo les admiro mucho. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Quizás voy a tirar estas líneas comunes, ¿verdad? Entre todos. Y obviamente, si me van a preguntar a mí, mi papá es también uno de los hombres importantes en mi vida, pero puedo pensar en 5 personas más. Y si lo pienso bien, me doy cuenta que una de las cosas más importantes que ellos tenían siempre es que eran calidad con las personas. Eran calidad y se acercaban a ti y te manifestaban que realmente les importabas. Y a veces es bien difícil no percibirlo si no es con una muestra de afecto. Un abrazo, un apretón de mano. Yo recuerdo algunos apretones de mano que para mí eran impactantes. Yo no sé si tú has saludado a alguien que desde la primera vez que tomó tu mano se sintió que era una persona diferente. Y todos son eso, fíjate. Todos son hombres
que demuestran lo que sienten, no solo con sus acciones cuidando de la gente, sino también con sus palabras, con la forma en que hacen cercanía contigo. El pasaje que yo les quería enseñar, de hecho, se encuentra en Juan, famoso Juan, ¿verdad? Juan capítulo 13, versículos 23. En la última cena estaba Jesús diciendo, uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho una posición que tiene uno de los personajes de esta historia. Y fíjense cómo va. En el versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, todos sabemos ahora, después de tanto, que este discípulo es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, si tú tienes una idea, porque es raro, ¿verdad?, pensar recostado al lado de Jesús. Las mesas de ese tiempo eran bajas, no habían sillas como ahora. La gente se sentaba en una especie de cojines, y entonces la posición de Juan era bien cercana al pecho de Jesús, que estaba casi recostado en su pecho. Era el discípulo al que Jesús amaba, así se le llama en todo el Evangelio de Juan. Juan no usa su nombre ahí, sino que el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, que tenía más cercanía con él y probablemente mostraba un mayor afecto, una mayor cercanía. Era probablemente el discípulo más joven también de todos. A este pues hizo señas Simón Pedro, ¿verdad? Simón siempre queriendo saber más, para que preguntase a quién era aquel de quien él hablaba. Entonces, él recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le respondió, ¿verdad?, dándole el pan a Judas. Pero esta pequeña foto que nosotros tenemos en este pasaje, a mí me hace pensar mucho en la forma en que este discípulo recibió no solamente instrucción, recibió no solamente inspiración, sino también cariño de parte de Jesús. Y eso para mí es algo que me llama mucho la atención, sinceramente. Como Jesús, un hombre a quien los niños se le acercaban naturalmente, un hombre que nunca echó fuera a ningún pecador que se le acercaba, un hombre que podía platicar contigo si eras el top of the most, de los más fariseos de la vida, o eras el peor de los pecadores en el suelo, y podía verlo, un hombre que tocaba a los leprosos y a los rechazados, a los parias de la sociedad. Y no puedo imaginarme a un Jesús como a veces lo pintan, un Jesús ceremonioso, con cara de póker, ¿verdad?, que anda por ahí caminando diciendo, oh, hijo mío, te voy a enseñar la verdad. No, de verdad que no. Yo creo que Jesús era un hombre sumamente conectado con sus emociones, pero también un hombre sumamente afectuoso. Por lo menos al leer la Biblia, esa es la imagen que yo me formo de él. ¿Qué pensás, César? Te veo pensativo. Sí, no, definitivamente que es el mejor modelo de cómo un hombre debe de ser, nuestro Señor Jesús. Y sí, allí vemos un cuadro donde tú lo mencionabas al principio, imagínate hablando o estando con estos hombres durante 3 años de su vida, o sea, cómo ha de haber sido el compañerismo entre ellos. No menciona la Biblia que alguno se haya ido, sino que a los que llamó le siguieron y estuvieron hasta el último día con Jesús. Quiere decir que Jesús llenaba muchas de las expectativas de ellos y estaba continuamente demostrándoles que los amaba. Recordemos que el Señor Jesús, en la ley, en el Antiguo Testamento se establecía que debíamos de amar a Dios y al prójimo. Y Jesús demostraba esto porque sus discípulos, hasta donde lo vemos en este cuadro, o sea, yo me lo puedo imaginar, todo ese grupo de 12 hombres cenando, la alegría que pudo haber allí, o sea, como decimos nosotros, el relajo, o quizás, o sea, no creo que eran gente que se sentaba a cenar, ceremoniosos, estudiosos y a orar, y no, han de haber pasado muy buen tiempo de comunión, y allí en esa comunión se reflejaba el amor, la confianza que había entre ellos. O sea, este pasaje lo pinta súper bien, ¿verdad? Y esa es la instrucción que luego después en las cartas de Pablo recibimos por todas partes, sí, donde siempre se nos recuerda que debemos de amar al prójimo. Y entonces el ejemplo que tenemos es Jesús. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, David. El Señor Jesús es el ejemplo que demuestra cómo deben de ser esas relaciones. Y al pensar que Juan estaba recostado en un costado, quizás sobre el hombro, quizás, o quizás allí ha de haber sido, qué bonito era ese cuadro de que un chero, un amigo, tu maestro te abraza, y sentir ese amor fraterno
y esa comunión. ¿No? Para mí que es lo que Dios nos manda, que nos demostremos de manera fraternal el amor, sabiendo que viene directamente de Él ese principio, ese mandato. De acuerdo. Quizás bajándolo, yo estaba pensando, ya lo aliteré también. Decís que nos prejuiciamos, pero vos no colaborás. No lo puedo evitar ahora. Dale. Agarré las mañas ya. No, fíjate que yo estaba pensando que al hablar de afecto, yo creo que son 3 cosas. O sea, uno es la parte emocional, ¿verdad? De plano ahí están nuestras emociones, y yo creo que ya lo hemos dicho antes en este podcast, que son buenas. O sea, Dios las puso, son parte de lo que somos y están ahí, son por algo. Entonces, debemos mostrar nuestras emociones pensando en Jesús. Sí, Jesús lo hacía. Jesús lloró por Lázaro. Lloró por Lázaro, ¿verdad? Sí. Lloró por Jerusalén. Por Jerusalén, o sea, expresaba sus emociones. Eso es lo segundo, las expresaba. O sea, no solo estaban ahí sus emociones, sino que también las expresaba, ¿verdad? Y las expresaba, vayan y vean los evangelios de todas las maneras, como vos decías, ¿verdad? Levantando a los leprosos, jugando o estando con los niños, o sea, las expresaba. Pero yo creo que la otra parte de cómo practicar el afecto es cómo se ejercita, voy a decir, esa sería la tercera, que yo creo que podemos ir terminando ahí. Y yo estaba pensando en Pablo, no es Jesús, pero creo que era bastante parecido a Jesús Pablo. Y Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, él dice cómo había sido, de hecho ocupa la palabra afecto por ello, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, es una figura... ¿qué hay más tierno que una madre, verdad? Amamantando a su hijo. No hay nada más tierno que eso, creo yo. Versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y aquí dice también cómo se practica eso. ¿Verdad? No solo es que yo los quiero y les digo que los quiero y se los demuestro y lo expreso, sino que también lo demuestro. Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Yo creo que son 3 cosas, porque creo que no solo se trata de decir, y hay que decirlo, ¿verdad? Estamos diciendo que los hombres podemos ser cariñosos entre nosotros, ¿sí o no? Sí, completamente. Sí. Te lo propongo así. Y de hecho, quizás un paréntesis, pensando en que esto puede ser muy práctico, sobre todo si tenés hijos. Sé muy cariñoso con tus hijos, con tus hijas y con tus hijos varones. Aquí solo les cuento algo que es bien doloroso para Meli. Yo creo que casi todos los días, yo le he dicho a Davidito que lo amo. Davidito, yo te amo, en algún momento del día. Y creo que casi todos los días lo he hecho. Y en un momento, cuando David empezó a hablar, yo lo llevaba a dormir, y Davidito me dijo: papá, te amo. Y lo dijo fuerte. Y para mí fue como el corazoncito, ¿ya? Y para Meli también, pero Meli estaba como: ¿qué te pasa, ¿verdad? Si yo paso con vos yo te he tenido en el vientre, ¿verdad? Y no me lo dijiste a mí primero, que no sé qué. Pero yo creo que quizás fue por eso, ¿verdad? Porque yo he procurado, no ha sido intencional, pero casi que cada día decirle a Davidito en algún momento del día: Davidito, yo te amo. Solo como paréntesis, ¿verdad? Si sos papá, esto de los hombres nos debemos demostrar afecto, sí, y con el primero que debes hacerlo es con tu familia, ¿verdad? Con tu esposa, con tus hijos, tu hija o tu hijo, ¿verdad? También si lo tenés. ¿Cómo se baja esto de mostrarnos afecto? ¿Cómo se ejercita? Buenísimo. Bueno, tú ya lo dijiste. Si te fijaste en el pequeño experimento que hicimos, papás, todos son papás, y las personas que admiramos son padres que precisamente han ejercitado esto, ¿verdad? Afecto. Si a ti te dan ganas de abrazar a alguien, abrazarlo. Si te dan ganas de decirle te amo, decirlo. Si estás en la compañía correcta, esto no va a ser un problema. Es correcto. Yo quiero dejar esto ahí bien claro. Si tú estás en compañías que son destructivas, hablando de comunidad, ¿verdad? Si tenés un grupo de amigos que no puede tolerar esta clase de afecto sin que esto genere una burla desproporcionada, te van a fregar al principio, esa es la verdad. Pero sin que esto se vuelva algo ridículo para ellos, y no pueden entender que tú puedas mostrar afecto, quizás no tenés las compañías adecuadas. Yo vi un amén que se levantó ahí, pero ¿qué pensás vos, Javi? No, sí, yo creo que no tenemos que ocultar nuestro afecto, la verdad. Y mucha razón con lo que decías. Si estás en el lugar correcto, creo que no va a haber ningún problema.
Y creo que se trata también de ser como Jesús, vea. Así es. Y Jesús lo dijo, vea, de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar incluye todas las muestras de afectos, también estar preocupado por esa persona. E incluso a veces hay gente que puede sentir raro que uno le pregunte simplemente ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Y uno lo puede sentir raro porque quizás no ha sentido el afecto necesario. Por eso es importante lo que decía Eduardo, seamos cariñosos con nuestros hijos. Es increíble que hay gente que de nuestra edad no puede decir te amo, por eso, porque no se recibió el amor adecuado desde pequeño. Y si nosotros somos ese ejemplo de amor entre hombres, entre mujeres, de la manera correcta, creo que no va a haber ese tipo de problemas, ¿verdad? Y estamos siendo, a la vez estamos demostrando un buen ejemplo, tratando de ser como Jesús, amando a las personas que nos rodean, ¿verdad? Qué bueno que dijiste que Jesús lo mandó, fíjate, Javo, porque ahorita viendo y estudiando, ¿verdad? Juan 13, que es justo despuesito lo que leímos. Si recuerdan, en Juan 13, donde Juan se acerca al pecho de Jesús. Pero fíjate que él dice, un nuevo mandamiento os doy. Y no dice, amad a vuestro prójimo como a ti mismo, porque ese estaba en los 10 mandamientos. Ajá. Él dice, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. O sea, esta muestra de afecto que ellos pudieron ver en Juan, Jesús está también esperando que nosotros la hagamos. Entonces, si te dan ganas de abrazar a alguien, abrazarlo. De veras, no rechaces las muestras de afecto o cercanía de otro hombre, por supuesto, y estoy hablando en este sentido de cuando el amor es fraterno, ¿verdad? Si tú sentís que hay algo más ahí, entonces quizás sí hay que guardar distancia, pero vamos a ser honestos, la gran mayoría de veces nuestro rechazo es por prejuicios que nos han inculcado, y esos mitos deben de caer en favor de ser como Jesús y de cumplir este mandamiento que Él nos dejó. Y mira, y puede haber gente que lo necesite. Olvídate. Sin que lo sepamos. A veces con un abrazo puede ser que se abra mucho el corazón de esa persona. Ni te puedo decir la cantidad de veces que yo he abrazado hombres en medio de situaciones complicadas y han llorado. Sí, de llorar. Sí, es necesario. Sí. Es necesario, estoy completamente de acuerdo con vos, Javier. Sí, yo solo quería agregar algo ahí a esto último que decías, que a veces también podemos pensar, yo amo, o sea, si el mandamiento es que debo de amar como Dios me amó o como Jesús, yo amo. Yo me sacrifico por vos, yo te doy mi tiempo, yo te ayudo, ¿verdad? Si es necesario, o sea, vos sabés que yo estoy ahí para vos. Uh-huh. Y sí, pero también hay antes de esto, o sea, hay toda esta parte de no solo sé, sino demostrarlo también, ¿verdad? Y no estamos diciendo sé falso, ¿verdad? Y que de repente sos el hombre más cariñoso y más afectivo, ¿verdad? De este mundo. Para esa campaña política. No, o sea, simple y sencillamente demostrar lo que genuinamente ya hay ahí seguramente. Ajá. Sí, ser verbal es importante. Yo tengo grabada en mi mente una frase que me dijo un hombre a quien yo admiro mucho, por cierto. Él me dice, no tenés idea cómo te quiero, David, me dijo. Y esto para mí fue, casi nunca me lo dicen. O sea, sinceramente es algo que nosotros no expresamos, pero puede dejar una huella bien profunda. Sí, así que yo te animo a ser verbal. Ok. Yo creo que vamos dejándolo aquí. ¿Cuánto llevamos? ¿Te puedes ver ahí? 33 minutos. Híjole, nos pasamos 3 minutos. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Querés cerrar con algo, David? ¿O ya fue dicho todo? Amémonos unos a otros y seamos tan expresivos como nos lo permita sin volvernos antinaturales, ¿verdad? O contra nuestra propia personalidad. Vale la pena. ¿Quieres agregar algo más, César? Sí, nunca es tarde para corregir lo que no hemos hecho. De acuerdo. Así que quedamos desafiados. Comencemos desde casa, o sea, lo que dijeron nuestros hijos, nuestras esposas. Sí. Es un reto, por eso es resetear el tabú y comencemos. Buenísimo. Y gracias Javi, gracias ahí por echarnos la mano con esto. Creo que quedó contratado. Pruebas superadas, ya Fanti es cosa del pasado. Contra todo pronóstico. Fanti es nuestro ex de partir de hoy. Después del 6º programa vamos a pasar a mostrar nuestro afecto a Fanti. Después del 13º programa vamos a saber si pasaste la prueba. Gracias, Javier, gracias. Buenísimo. Gracias. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y nos escuchamos en la próxima.